todos, mi nombre es Viviana López y yo, Rocío Cubides. Nos sentimos muy orgullosas de presentarles su nuevo noticiero Noti Laureles. Así es, junto a un excelente equipo de reporteros estaremos llegando a sus hogares de una manera muy diferente. Tendremos noticias nacionales, internacionales y del mundo de la literatura. Ahora vamos con los titulares. El formalismo ruso se toma la UT. El origen del formalismo ruso. Encontramos los principales postulados del formalismo ruso. Encontramos a Yuri Lotman y nos contará sus aportes al formalismo. Damos paso a nuestra reportera Alejandra Quintián, quien se encuentra en el lugar de los hechos. Muy buenos días. El formalismo ruso representa el primer esfuerzo por la constitución de un campo autónomo de problemas, concepto y métodos para el estudio de la literatura. En este sentido, puede decirse que de alguna manera supone una revitalización de la vieja tradición clásica y clasicista, representada por la poética y retórica. Esta es la información desde Rusia, Alejandra Quintián, para Noti Laureles. Gracias, Aleja. Para ampliar esta noticia se encuentra Ulises en su laboratorio de lingüística. Adelante. Algo bien revolucionario, el formalismo ruso. El formalismo ruso realmente no es un movimiento literario, porque los formalistas no eran ni poetas ni narradores, eran críticos. Tanto Tinianov como Slotsky, como Jacobson, revolucionaron el concepto de lo que era la crítica literaria en la Rusia de las primeras 2 décadas del siglo. ¿Qué hicieron? En lugar de analizar la obra literaria por la psicología del autor, por la época, por su tiempo, por la historia, se dedicaron a analizarla estrictamente en lo que tenía sus componentes interiores, es decir, la forma, cómo funcionaba cada uno de los elementos. En ese sentido fueron totalmente revolucionarios. Son el antecedente inmediato a la ciencia de la literatura que empieza con el estructuralismo en los años 60 y que llega hasta hoy. Son bárbaros. Increíble. Entre tanto, nuestra compañera Rocío Cubides ha preparado una nota donde nos muestra el origen del formalismo ruso. Rocío, adelante, que estoy ávida de conocer los detalles de esta noticia. Gracias, compañera. En 1915, un grupo de estudiantes universitarios funda el Círculo Lingüístico de Moscú y en 1916 un conjunto de filólogos e historiadores de la literatura crean en San Petersburgo la Sociedad para el Estudio de la Lengua Poética, conocida como Opoyaks. Característica común de todos los fundadores es su juventud y su afán por abrir caminos nuevos en el estudio de la lengua y la literatura. Para desarrollar mejor este tema, tenemos de invitada a la doctora Lourdes del Castillo. Sí, para comenzar, definiremos algunos conceptos importantes para el formalismo ruso, empezando por la lengua cotidiana y la lengua poética. La lengua cotidiana es aquella que tiene finalidad práctica para lo que es importante la comunicación. La lengua poética es aquella que tiene como finalidad la forma, es decir, aquella que le interesa cómo se dice algo, cómo se embellecen las palabras. Entre otros también encontramos la literalidad, es aquella que da carácter a la obra, es aquella que le da lo literario a la obra. Entre otras encontramos la automatización. Esta es una inconsciencia desarrollada ante lo cotidiano. Para Slotsky, esto ocurre durante la automatización y él ha escrito: la automatización devora los objetos, los hábitos, la mujer y el miedo a la guerra. Por lo tanto, para Slotsky no percibimos aquello y a lo cual no estamos acostumbrados. Entonces, cuando no tenemos conciencia de una acción, es como si ésta no hubiese ocurrido. Esto es lo que te puedo mostrar de los pocos conocimientos que he tenido. El formalismo ruso es un tema bastante extenso, tiene muchos más conceptos por aprender, pero por el momento esto es lo que te voy a dar. Que estés muy bien. Gracias, doctora, por sus aportes. Avanzando en nuestras noticias, examinaremos brevemente los aportes del señor Yuri Lotman al formalismo. Claro que sí.
pero no sin antes hablar un poco de su vida. El profesor Juri Lotman nació en 1922 en Estonia y ejerció la docencia en la Universidad de Tartu, Estonia, desde la década del 50 hasta su muerte. Fue egresado de Literatura y Filología de la Universidad Estatal de Leningrado, en San Petersburgo, Rusia. Entre sus obras encontramos lecciones de poética, estructural, trabajo de los sistemas de signos, estructura del texto artístico, estética y semiótica del cine, semiótica de la cultura y la semiosfera. Pero para ampliar más nuestra noticia, continuaremos con mis compañeras. El principal aporte de Juri Lotman fue desarrollar estudios sobre la semiótica cultural y en donde además definió conceptos sobre aspectos relevantes que permitían realizar el análisis semiótico de la cultura, como el texto, la lengua, la cultura y la semiósfera. Además, reconoce el papel de la comunicación como cohesora de una cultura, pues permite la trascendencia en la historia de la misma y de los valores culturales. Asimismo, pone en evidencia el peligro de considerar el análisis semiótico como una herramienta aislada de la comunicación y de la historia de una cultura debido al relativismo cultural. Por estos y otros aportes se considera a Juri Lotman como el padre de la semiótica cultural. La semiótica cultural es una disciplina idónea para analizar e interpretar fenómenos culturales y en donde la comunicación es un factor importante. No puede haber cultura sin comunicación, no puede haber signos sin comunicación. Dentro de un proceso comunicativo existen signos, por lo tanto existe cultura. La cultura. Esta se remite a símbolos sociales y constituye nuestra identidad, costumbres, formas de hablar, de vestir y se manifiesta individual y colectivamente. De igual forma, Juri Lotman define a la semiología como el espacio donde se crean signos que forman parte de la cultura de un grupo social y en el que se realizan los procesos comunicativos de esos signos culturales, produciéndose nuevas informaciones. Estos signos solo tendrán valor para dicho grupo social dentro de este espacio. Un ejemplo de semiósfera es la fecha o día 20 de julio, para los colombianos significa fiestas patrias, fecha en la que se celebra la independencia de Colombia después del dominio español. Solo los colombianos entenderán lo que significa y tendrá el valor cultural, social, político e histórico que representa esta fecha. Según Lotman, la ciudad es parte del universo dotada de cultura. En este espacio donde los diferentes textos crean y transforman sentidos que le dan origen a un contexto cultural, lo cual define la identidad de los individuos en sociedad. Es decir, que el texto cumple una función sociocomunicativa. Finalmente, podemos decir que la semiótica cultural tiene como objeto de estudio todos los procesos de comunicación que funcionan en la sociedad y que conforman la cultura. Por lo tanto, la semiótica cultural es una herramienta muy importante a utilizar por los comunicadores para analizar los diferentes fenómenos culturales que se presentan debido a que convivimos en un país multicultural. Por lo tanto, nosotros como comunicadores tenemos el deber de contribuir con nuestra sociedad y para ello es muy importante analizar, investigar y tener un amplio conocimiento de las cosas, ya que como dice Lotman, todo proceso social y cultural recae en la comunicación.